Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, todos sus seres amados, congregados hoy, 30 de marzo del año 2023, en gracia de Dios, para la meditación de la palabra de Dios, con Fundación Amayá, en la mañana del día de hoy, entre las 6 y las 7 horas. Con Fundación Ekarram, en la reflexión al tenor de esta meditación respectiva, en dos espacios, la previa en la mañana y hace un breve instante espacio temporal y energéticamente conectados con la profundización, misma que en gracia de Dios acontece en este momento para hacer la contextualización, por tanto una construcción colectiva como se espera, desde una evangelización en su orden, una reflexión haciendo referencia a Amaya y Ekarram y esa interpretación ex post con cambio gnosis. Antes, durante y después. Mañana en las vísperas, cercano a esta hora ya a las 4 de la tarde, las horas marcan ello. En la mañana laudes, vísperas, y habrían de ser las completas. Si se miran estas tres formas de representarlo, Amaya, Ekarram y cambio gnosis serían laudes, vísperas y completas. De una vida en miniatura, un día, un instante, un soplo de vida, un aliento que insufla Dios desde el principio de la creación. En este momento espacio-temporal y energéticamente conectados en el amor de Dios, en Campus, Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, Antioquia, Colombia, territorio Abya Yala, Laudato Si. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Cambio Gnosis, que en esencia, como se venía haciendo la síntesis, es la misma fundación, porque está fundada en gracia de Dios en el Evangelio, la palabra de Dios, en espíritu y en verdad, que Él como Evangelio, testigo de la verdad, camino, verdad y vida, dejó como promesa cumplida de la salvación hace poco más de 2023 años, según declara el Evangelio de San Juan el día de hoy, la palabra, capítulo 8, versículos 51 al 59. Quien cree en Dios, en la palabra de Dios y en el verbo, acción creadora, fuerza transformadora, por tanto, vivirá eternamente. Esa es la plenitud, en tanto libertad, felicidad y paz. Solo gracia de Dios por la fe, no por hechura humano, no por esfuerzo humano, ni por logro ni mérito, ni reconocimiento humano. Completamente equivocados, desacertados y confabulados en su propia blasfemia, nuestros hermanos fariseos que confrontaban a Cristo allí mismo antes de su pasión, muerte en cruz y por tanto indignación. Jesús de Nazaret, Rey de los judíos, acusando a Dios de blasfemos, siendo ellos los blasfemos, atentando contra el propio Dios. En la segunda persona de la Santísima Trinidad, Padre Celestial, Creador. Jesús unigénito, Salvador, su Hijo, y de Madre Santísima María, esposa del esposo castísimo San José, Padre putativo de Jesús.
familia de Nazaret, la Nueva Jerusalén, Cristo el Adán, María Eva, el esposo y la esposa, la iglesia, todas almas, congregadas allí antes, durante y después de Cristo. O sea, antes en el alfa de la misma creación, de insuflar Dios la palabra. Y antes del omega, que habrá de ser el fin del fin. Y entre tanto, en ese trasegar, en ese peregrinar, religar, reconectar entre corazones, Cristo interior, Cristo exterior y Cristo en contorno, entorno y contorno, la cristianización, la cristonomía, autoría en Dios, con la coautoría de cada alma en santificación, en gracia del Verbo, acción creadora, fuerza transformadora, que acontece en Cristo, con Cristo y por Cristo, en Manuel, Dios en nosotros, Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Deus ontonomía es la referencia que el Espíritu Santo ha inspirado en su servidor, amigo y hermano, en la comunidad, tanto de Amayá, como de Carrán, como de Cambio Gnosis. Evangelización, dígase concienciación ambiental, que sucede la conexión sideral, y ahora es la coevolución celestial, o sea, la transformación al reino de los cielos. Y el oikos, el etos y la poiesis es esa. Cómo en función del ser, vida y obra de Jesús, a partir de su sentir, pensar y actuar, y por sus obras hechas y acciones, como un ciclo continuum, ex ante, durante, ex post, esas tres tríadas, como se hacía ayer en Gracia a Dios, la meditación, la reflexión y la contextualización respectivas a las tres fundaciones, una y trino, por analogía a la Santísima Trinidad, co-creadores con el Padre Celestial, co-transformadores con Jesucristo, su Hijo unigénito, y santificadores con el amor, el Espíritu Santo, con la familia de Nazaret, replegada de la familia sagrada, y de la familia de Abraham, descendientes de Adán y Eva. El corte ahí en Abraham con Sarai, según el libro del Génesis, en sus primeros capítulos, tercero, y la tradición judía, judeocristiana, y la tradición cristiana, que nos conecta ahora, en gracia de Dios, con la promesa cumplida de la salvación. Eso es lo que el Salmo 105 del día de hoy proclama. El Señor siempre recuerda su alianza eternamente. El día de hoy, en las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía, en la Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes, casa matriz de nuestra hermana Santa Laura Montoya Upegui, y casa actual de nuestro obispo, Noel Londoño Buitrago, Noel Antonio, reunidos allí en congregación con todos los presbíteros de la diócesis de Jericó, de la región, Cartama, suroeste, esencialmente. En la renovación de las promesas bautismales, de la consagración con las promesas presbiteriales, y en la comunión con la actualización frecuente, recurrente y permanente del sacrificio del Cordero
por la expiación de las culpas humanas y por tanto la santificación. Meditación, oración, ayuno y acción, primera tríada en el acontecer del día. Segunda tríada, bautismación, comunión y conversión que deriva en la confesión. Reconocimiento en rectitud, en justicia y en santidad de los pecados, las culpas, los efectos. Compromiso en libertad en Dios de asumir humanamente, pero con la gracia de la divinidad, la vía en el orden natural, voluntad propia acorde a la voluntad divina del Padre Celestial. Inteligencia propia acorde a la inteligencia divina del Espíritu Santo Paráclito, santificador. Y actitud propia acorde a las actitudes de Cristo, Salvador, en el orden natural. Para que puedan allí resumirse esas tres gracias por la fe concedidas por Dios. Bautismo, comunión, conversión. Y ese compromiso de cambio, de transformación, de santificación, mejor aún, de purificación, en vida, hermano, en vida. Entre tanto acontece esta espaciotemporalidad energética en la esfera terrenal, que es donde se siembra, para cosechar, quizá en el estadio intermedio, donde habitan las almas del purgatorio, orando por ellas, por la misericordia de Dios, para que puedan emerger, salir, ascender al reino de los cielos, tercera dimensión, esfera, o ámbito, conforme se vaya replegando la celestialidad sobre la ascensorialidad y la terrenalidad. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Quien cree en mi palabra, decía Jesús a los fariseos, vivirá eternamente, como vivió el Padre Abraham, y como me consta como testigo de mi Padre Creador, haber visto, haber conocido al propio Abraham, quien ustedes llaman su Padre, amigo de Dios, del Dios que ustedes creen, porque han leído, han escuchado, se han referenciado de Dios. En las Sagradas Escrituras, en la Torá y en las sinagogas. Y habrán compartido, según su acervo cultural por la tradición judía, prácticas y costumbres de una descendencia en otra, de una generación en otra, de una familia en otra. Pero incalculables, inimaginables e inalienables, la gracia de Dios replegada en Abraham, que le promete miles de millones de descendencia, conforme miles de millones de estrellas que no caben ni en su conciencia, por la misma limitada condición de humanidad que el mismo Padre Abraham reconocía, ceniza, frente a Dios, que ha sido, que es y será omnisciente, omnipresente y omnipotente. De ahí que esa conexión deus ontonómica, coautoría con el Padre Creador, Dios, de este ser siendo humus, en esa kenosis inversa, habla de varios oikos, habitar el mundo interior, habitar el mundo exterior y habitar el mundo en contorno. Immanuel, Dios en nosotros, Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Triangulación siempre vinculante,
Padre Celestial, Jesús Sanador y Espíritu Santo Santificador, familia sagrada, in persona Christi, de los hermanos consagrados. Pero aún quienes no han sido consagrados presbiterialmente por el obispo y por tanto por el Santo Papa, según la tradición, la práctica y la doctrina cristiana de la Iglesia Católica, esa universalidad en la diversidad de la unidad, uno y trino, Sagrada Familia en cada ser siendo, humus, pero partícula de la divinidad en gracia de Dios por el pontificado, la vinculación, la inserción del Cristo humanado en María Santísima, de la divinidad que habita la humanidad, para buscar que esta humanidad trascienda a la divinidad, reino de los cielos. Amorosamente, triangular con Fundación Ecarram, que se habla de la necesidad de una educación para la cultura del reino de los cielos. El habitar estético, poético, sublime, en plenitud, libertad, paz y felicidad del reino de los cielos, por anticipado. Cruz no es dolor, es libertad. Martirio es ello, testigo del Evangelio, y se asume con amor. Y eso da plenitud en felicidad, libertad y paz. Cuando no hay fe, todo lo contrario, dolor, llanto y tragedia. Y ahí viene lo humano a pegarse de las falsas estructuras, las falsas organizaciones y las falsas funciones de una sociedad planetaria, como se ha pretendido, universal pero estándar, unificada, transhumanizada, robótica, manipulable, controlable por una sola mente humana. El que está en la pirámide del poder, el imperio, el tirano, o los tiranos cuando se alían, es un tiranosaurio, porque es el mismo de la fuerza emocional, la fuerza bruta, amorosamente, la fuerza del mamífero, que si se mirara la mente en sus componentes que llaman allí, en el tricórtex del hipotálamo, el mamífero, la razón y lo poquito de lo creativo, que es lo estético, que es lo poético. Quiere decir ello que en la transhumanización que se viene potenciando, desarrollando, fomentando a nivel global, ha habido una involución en lo que se llamaría la evolución, si se entiende eso como la mutación del Homo sapiens desde el chimpancé, para hablar de un Homo ludens. Amorosamente, volvimos al circo, donde ni siquiera desde la medición científica, el quantum, basado en la observación, la visualización de escenarios tan limitada, el chimpancé que imita las monerías inmediatamente no sirve para el circo, sino el que pone cuidado, el que observa. Eso está demostrado científicamente. Otro científico los mataba para encontrar una vacuna. Pero miles de especies, de grupos etarios, de descendencias,
para la malaria. Malaria, si basado en tanta evidencia, en tantos datos, llegara a una inteligencia artificial para seguir aislado de la lectura de la realidad, de la lectura situada de la realidad, de una transformación de la realidad. ¿Cuál? Soberbia espiritual, soberbia intelectual, soberbia emocional. La transformación es en Cristo, segunda persona de la divinidad. Lo mínimo que aporta en la humanidad, pero un ser humano, una persona humana encarnando en la divinidad, su proceso de santificación muy avanzado, con profunda maduración espiritual, más que intelectual y más que emocional. No con las cegueras, en ese orden espiritual, mental y emocional de hermanos como los fariseos, que no solo hace 3600 años, con el pueblo judío, no solo hace 2023 años, con el pueblo judío cristiano, sino hoy día con el llamado pueblo cristiano. La orden de franciscanos de María, Santiago Martín, en el espacio de ayer miércoles del informativo que él mismo preside como sacerdote y periodista, con las noticias del Vaticano, entre otras que hay, WTN, Catholic.net, en fin, que el sínodo, el encuentro sinodal de los obispos de Alemania, sigue fomentando, potenciando y replegando a nivel planetario la aplicación de la Agenda 2030, los llamados objetivos del nuevo milenio y los que antes se llamaban de iniciar este siglo de desarrollo sostenible. Erradicación del hambre, erradicación de la pobreza, erradicación de la población, informe de Brundtland. Un homicidio planetario de los niños antes de nacer, en contra de la vida, en contra de natura y en contra de la providencia divina. Bien vivir, bienaventuranzas. Eso es el patán en última instancia. El enemigo, el adversario, el opositor, vinculado en la iglesia, vinculado en corazones humanos, vinculado en ciertos seres humanos, porque no son todos. Así como Cristo crucificado, valga la redundancia en cruz, por la salvación, desnudo, corporalmente, pero en plenitud, en felicidad, en libertad y en paz, por su pobreza espiritual, humildad y obediencia al Padre Celestial, la kénosis. Esa es la vinculación de la cruz con la tierra, para dar el ejemplo de la kénosis inversa que hemos de estar haciendo como humanidad si queremos ascender al reino de los cielos. Pero para sorpresa de estos seres, movidos más por la pasión, el Caín, en gracia de Dios el Espíritu Santo inspiraba en su servidor amigo y hermano el Caínfas, por hablar del sumo sacerdote Caifás, que lleva a Cristo al pretorio, al Calvario, como un maldito clavado en cruz. Un perdedor, un loser, dirían los gringos, un anti-emoji que no soporta la población como hay estudios hoy día soportan la ciencia de los niños y niñas que no soportan la pérdida, la frustración por la competición.
por la exclusión que causa de la sociedad del mutuo elogio, de temor de salir de la zona de confort y de seguirle rindiendo pleitesía a un status quo falso, falsa realidad, falsa lectura de la realidad. Y si existiera, falsa lectura situada de la realidad. Anacronismo, antagonismo y analfabetismo, tanto ambiental como sideral y celestial más aún. En síntesis, que en gracia de Dios el concepto, basado en el Evangelio y el testimonio en Cristo, testigo en espíritu y en verdad, del amor, la misericordia y la justicia divina, con la promesa de salvación hecha realidad, realidad, que existía desde antes de los tiempos y existirá hasta el final de los tiempos, mediada por Cristo. Es que pontífice, puente, pontificado, como sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, nombrado por la naturaleza divina, el Cordero, está en que ambiente ya ni en una epistemología, en una deus ontonomía, el ser de la humanidad conectado a la divinidad en ese puente cristianamente alma y cuerpo, aflora, emerge o suprayace una amornización. El concepto de ambiente queda vacío, porque no tendría plenitud en felicidad, libertad y paz, que solo es gracia de Dios. No es mérito humano, no es logro humano, no es una conquista humana. De ahí que la universidad pierde todo sentido en tanto no aporta significado de vida o una posibilidad de significación de la vida en sí mismo en el orden natural, en la impronta de la creación, el arquetipo de esa sagrada familia que está en el corazón humano, que por analfabetismo, anacronismo y antagonismo no hay sintonía. Así como las miles de millones de estrellas que habría de contar el padre Abraham, asociada una a una, por hacer una analogía, a los miles y millones de seres humanos en la historia de la humanidad, y por tanto a los miles y millones de corazones respectivos, habitando en su interior Cristo, uno a uno, contorno, triangulando, en una amornización plenificada, plenitud, libertad, felicidad y paz, que daría línea a una planificación celestial, sideral, ambiental. Es desde allá, de lo invisible a los ojos físicos, a los ojos del espíritu, de la mente, como llamarían los griegos, solo visible a los ojos del alma. Es devolverse en esa kenosis inversa Teilhard de Chardin. Anemosfera, ánima, todas, un alma, la iglesia. Todas almas allí congregadas, como hoy en gracia de Dios ante el Santo Crisma, con esa gracia, meditación, oración, ayuno, en la acción, los sacramentos, bautismo, comunión y conversión, confesión, con la caridad, la dignidad del sacrificio humano por amor a Dios. Esas tres tríadas, desde allá, anemosfera, noosfera, ahora sí,
el espíritu colectivo, comunitario, humanitario, llamados a ser ministros, todo ser siendo bautismado en su comunidad, comisioneros con Cristo de la humanidad, para ser ascendidos con Cristo a la celestialidad. Palabras de Fray Nelson Medina en su retiro espiritual, Progreso Espiritual, de la Orden de los Dominicos. De ahí que la última instancia sería la ambiental. ¿Cómo habremos de estar amorosamente, lo dice su servidor, amigo y hermano, de involucionados, de retrasados, de retardados, que seguimos hablando de ambiente y solamente el medio natural, el medio físico? Y ni aún Abraham, miles y miles y miles de años, ya Dios había prefigurado todo, inicio, medio y fin de un ciclo de planificación. Todavía hablando de planeación estratégica, marco lógico de proyectos, el círculo vicioso de siempre. Objetivo, mal denominados procesos porque son protocolos, procedimientos y estándar y resultados. Todavía la evidencia. La certeza en lo físico, lo contable, en una ética fiscal, ni siquiera una ética funcional y menos aún una ética natural. Cuando en una verdad natural revelada en la impronta, en el corazón, una verdad revelada en Cristo y una verdad testificada en el Evangelio de Cristo, que es el mismo Evangelio, por los santos, apóstoles y mártires, por la Santa Iglesia Católica, la Cátedra Mística, doccheri, doctorado, pero en la Iglesia, doctorado en Cristo, Cristología, y soportada por los testimonios de vida. Empieza por el tuyo propio, de cristianización. ¿Quién soy yo o no soy yo? Yo no soy. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido esta mañana.